de los artículos de este número están también conectados, y con especial reconocimiento a Edith Pacheco y a Julieta Pérez Amador, que fueron quienes coordinaron el número que nos convoca el día de hoy. Yo me pidió Edith y con mucho gusto acepté tener este rol de moderación. Nada más quería tomarme un par de minutos para decir que este número sale en una discusión más amplia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, desde la academia, con ONU Mujeres, un liderazgo muy importante de ONU Mujeres, y bueno, pues por supuesto con Mujeres, que ahora con Nadine Gassman al frente, pues nos da mucho gusto mantenerla. Pero el contexto es de persistentes desigualdades de género, de muchos diagnósticos informando y evidenciando estas desigualdades de género. Constanza Tabush en su artículo dice que una tercera parte de las mujeres sufren violencia física o sexual por parte de sus parejas. Se documentan desigualdades en otros aspectos, como en la participación de las mujeres en mercados de trabajo, en ingreso, y en otros que no están documentados en este número, como en la participación de las mujeres en diferentes espacios públicos, y que requieren cambios institucionales en muchas áreas. Pero yo aquí quisiera destacar que la importancia de este diálogo que queda reflejado en este número de coyuntura, lo que yo decía que es más amplio, es visibilizar estas desigualdades en su vinculación con el espacio familiar, en su interacción con procesos demográficos, con aspectos y temas como la fecundidad adolescente, como la edad a la unión, como la migración y su dimensión de género, visibilizar a la familia como este espacio de interacción en términos de los roles de género en la familia, la distribución de trabajos de cuidado y el reconocimiento del mismo, que es algo que la propia Edith ha trabajado a lo largo del tiempo, y la interacción entre lo que pasa en la familia y en los procesos de formación, de participación laboral y de integración de las mujeres en el trabajo remunerado. Entonces, creo que esa es la principal contribución de esta colaboración. Quiero hacer un reconocimiento a Belén y a Sáenz y a Tere Guerra por parte de ONU Mujeres, a Nadine Gassman por Mujeres, y a Edith Pacheco y Julieta Pérez Amador, que nos coordinaron a todos los participantes en este número, y bueno, pues también a la SOMEDE. Como primera intervención tendremos a Belén Sáenz, representante de ONU Mujeres en México. Entonces, bueno, Belén, te daría ahora a ti la palabra. Muchas gracias, Silvia, y muy buenos días. En nombre de ONU Mujeres es siempre un placer estar de la mano con el Colegio de México y desde luego con el INMujeres para sentarnos a analizar la evidencia que se genera por medio del trabajo académico y potenciar su uso en el diseño de política pública. Creo que es un círculo virtuoso de colaboración que nunca nos cansaremos de reiterar y de buscar profundizar esta alianza. Quisiera saludarte, Silvia, presidenta del Colmex, a Nadine Gassman, presidenta del INMujeres, y en este sentido, pues destacar que la presentación de este número especial de la revista Coyuntura Demográfica, con ese foco que, como Silvia comentaba, se centra en el espacio familiar, en el espacio que suele ser privado y por lo tanto nos permite tener un mayor conocimiento de cuáles son las dinámicas en un mundo que está cambiando y de qué manera las dinámicas familiares producen o reproducen la desigualdad o generan espacios de liberación y de mayor igualdad para las mujeres. Quisiera hacer un agradecimiento especial a Patricia Vargas, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, por todo el apoyo, por toda la colaboración que siempre hemos tenido y también en este lanzamiento. Y desde luego, ya lo dijo Silvia, pero quisiera repetirlo, a Edith Pacheco. Edith, felicidades por este trabajo, a Julieta Pérez Amador, a Adela Angoa y a todo el equipo. Y también quisiera agradecer a Cristina Herrera del PIEG Colmex y a nuestro colega Manuel Contreras. Es un gusto reencontrarte, Manuel, aunque sea por camarita, y por estar aquí aceptando comentar esta edición especial que creemos es especialmente innovadora e importante. Quisiera también, si me permiten, reconocer a todas las investigadoras e investigadores que colaboraron en la revista desde muy diversas perspectivas complementarias, a Rosario Cárdenas, Norma Ojeda, Gabriela Cervantes, Ana Laura Molina, Julieta Pérez Amador, Ana Escoto, Edith Pacheco, Landy Sánchez, Adela Angoa, Silvia, la propia Silvia Yorguli,
Gabriela Pinillos, Francisco Flores y a Constanza Tabuch, que es nuestra colega de investigación de ONU Mujeres en Nueva York, que además ha hecho un acompañamiento y un reconocimiento del esfuerzo de colaboración con el Colmex, también en la presentación de nuestro informe insignia global que lanzamos en el Colmex, El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020, familias en un mundo cambiante, y a partir de lo cual se desarrolló la ficha México. Y bueno, si me permiten, también quisiera reconocer a mi colega Tere Guerra, que está detrás de todos los esfuerzos por parte de ONU Mujeres para que podamos empujar esta agenda de investigación y encontrar pues ese trabajo continuo que ya siento somos del mismo equipo. Bueno, quisiera señalar en primer lugar que nuestro informe global al que he hecho referencia, el progreso de las mujeres en el mundo, se centró justamente en analizar de qué manera en las familias se desempeña, qué papel desempeñan las mujeres dentro de las familias y de qué manera la configuración de este papel y de la propia dinámica familiar y su composición está cambiando. Estas familias diversas requieren, sin duda, que las leyes y las políticas se adapten a las diferentes realidades que estamos observando y que permitan garantizar que el espacio familiar sea un espacio de igualdad, un espacio de justicia, un espacio de derechos humanos y que esté exento de discriminación. Y además un espacio en el que las mujeres tengan voz y puedan tomar decisiones en igualdad de condiciones y donde se pueda además garantizar, por supuesto, su seguridad física y económica. Cuando se lanzó este informe, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Nyuka, estableció e enfatizó que en todo el mundo estamos asistiendo a esfuerzos concertados desde distintos espacios para limitar el poder de acción de las mujeres y cercenar su derecho a tomar sus propias decisiones, en nombre de la protección de los valores familiares. Y, sin embargo, a partir de las investigaciones que surgen justamente de este informe, la prueba que tenemos es que no existe una forma de familia normal, no existe una familia convencional y de hecho que nunca ha existido. Y en tal sentido nos llama a entender mucho, con mucha mayor claridad cuál es la realidad de la diversidad de familias que tiene nuestro mundo y desde luego relevante para América Latina. Hemos observado que en América Latina y en México se han dado cambios sustanciales en las dinámicas familiares en las últimas décadas y entre otros, como también señala la ficha México, las mujeres se están casando más tarde, están teniendo menos hijos, las tasas de divorcio y separación siguen aumentando y la región presenta el mayor índice de hogares monoparentales encabezados por mujeres en todo el mundo. La participación laboral de las mujeres ha aumentado en mayor medida que en cualquier otra región del mundo y las mujeres migrantes realizan una contribución sustancial al bienestar económico de sus familias. La contingencia sanitaria por COVID ha tenido grandes y profundas repercusiones en las personas y también en la dinámica de las familias, como hemos venido evidenciando en México, en la región y en el mundo. Por ejemplo, las mujeres están ya desempeñando un papel imprescindible en la lucha contra el brote a través del trabajo de cuidados en salud en los hogares, pero también en la primera línea de respuesta como la mayor parte del personal de salud, como bien sabemos en México y en el mundo. Se estima que la contribución financiera de las mujeres para el sistema de salud global equivale casi al 5% del Producto Interior Bruto mundial. Y de esta contribución casi la mitad se realiza a través del trabajo informal y del trabajo no remunerado. Sabemos también que esta carga desproporcional está generando afectaciones a la salud física y a la salud mental de las mujeres, sobre todo de aquellas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad o de precariedad. Y asimismo, sabemos que el acceso a los servicios públicos, incluida la atención a la salud sexual y reproductiva, se ha restringido o ha encontrado limitaciones en gran parte de nuestros países, sobre todo para las mujeres de grupos socioeconómicos desfavorecidos o residentes en zonas rurales. En este sentido, las familias pueden ser espacios de cuidado, pero también espacios de conflicto o de desigualdad y con demasiada frecuencia, como también nos revelan los datos que hoy tenemos, espacios de violencia. Debemos garantizar que las leyes, las políticas y las normas sociales no refuercen estas desigualdades y menos ante esta situación de crisis, y se requieren en este sentido políticas innovadoras que den respuesta a la situación que estamos observando del incremento en carga de cuidados, pero también de incremento en las dinámicas de violencia que estamos observando. Y en este sentido, pues solo para finalizar, recordar algunas recomendaciones del informe
global que creo son relevantes para este espacio que hoy nos convoca de presentación de la revista y también para el diseño de las medidas que los gobiernos están tomando ante la contingencia de COVID. Por un lado, la modificación y reforma de las leyes de familia que permitan asegurar que las mujeres puedan elegir si desean casarse, cuándo y con quién, y que contemplen la posibilidad de divorcio si es necesario y que permitan a las mujeres acceder a los recursos familiares. También se recomienda reconocer los diversos tipos de uniones con el fin de proteger los derechos de las mujeres que cohabitan con sus parejas, ya sean heterosexuales o del mismo sexo. Invertir en servicios públicos, en especial en educación y atención de la salud reproductiva, de manera que aumenten las oportunidades vitales de las mujeres y de las niñas y que éstas puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre su vida sexual y la crianza de sus hijas e hijos. Considerar también la inclusión de la licencia parental remunerada y el apoyo estatal para el cuidado de niñas, niños y personas mayores en el diseño de sistemas de protección social integrales que puedan ayudar a sostener a las familias en esa ruta hacia políticas integrales de cuidados. Y finalmente, garantizar la seguridad física de las mujeres mediante la implementación de leyes y políticas dirigidas a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y proporcionar acceso a la justicia y servicios de apoyo a las sobrevivientes de violencia. En definitiva, señalar que desde ONU Mujeres seguiremos fortaleciendo la alianza con el Colegio de México y con el INMujeres, así como con la SOMEDE, para seguir produciendo conocimiento que sea de utilidad para el diseño de las políticas públicas. Y creo que los hallazgos del día de hoy y las distintas investigaciones de este número de la revista permiten abonar en la promoción de una agenda de investigación sólida que permita analizar la realidad de mujeres, familias en un contexto de profundas transformaciones económicas, demográficas, políticas y sociales como son las que hoy vivimos. Y en este sentido, garantizar con ello construir políticas públicas para la igualdad de género y con enfoque de derechos que sin duda son esenciales tanto para la Agenda 2030 como para la renovación del compromiso de la Plataforma de Acción de Beijing. Así que muchas gracias. Esperamos que todas las personas que nos acompañan lean este número de la revista y que de verdad nos permita seguir avanzando de la mano en el diseño de estas políticas para una mayor igualdad en el futuro que queremos en México, en la región y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias también por recordarnos que no solo es el diagnóstico, sino que está asociado con medidas muy puntuales de política pública que pueden hacer diferencias en el avance en la agenda de género. Me da muchísimo gusto coincidir en este espacio con Nadine Gassman. Y bueno, pues ahora le daría la palabra a Nadine. Nadine, bienvenida. ¿Tu micrófono? Sí, Nadine. ¿Ya me escuchan? Muchísimas gracias, realmente es un placer estar con ustedes en este momento. Y estaba yo pensando, Silvia, que probablemente no haya un momento más apropiado para la publicación de este número que habla de familias, de la diversidad de familias, que el aquí y el ahora. No sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de las personas del mundo, no solo de México, no han tenido tan presente las luces y las sombras de las familias como la humanidad en estos meses, en que hemos estado confinados en casas, con o sin las familias, disfrutando o padeciendo las familias y dándonos cuenta de la diversidad de las familias. Entonces, realmente felicito este número especial de esta revista, Coyuntura Demográfica, dedicado al estudio de las familias. Las quiero saludar con mucho afecto a Silvia, a Belén, a Cristina, a Manuela, a Edith, a Julieta. Realmente un placer estar con ustedes. Para el Instituto Nacional de las Mujeres, realmente este tema es un tema central y que se ponga en una publicación tan reconocida y respetada a nivel nacional. Este tema realmente es muy importante
porque nos muestra tanto las tendencias como los cambios de la diversidad de familias que existen en nuestro país. Y creo que para mí el mensaje más importante es que hoy hablar de familias implica hablar de diversidad, porque sabemos que no hay un solo tipo de familia y que la verdad, como bien decía Belén, jamás lo ha habido, ¿no? Es parte de los mitos que tenemos, ¿no? El mundo ha cambiado y el concepto de familia también. Y en estas transformaciones, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad han jugado un papel central para hacer visible y que se reconozca tanto socialmente como jurídicamente esta diversidad. Y así como el concepto de familia ha cambiado, también la forma en que esta es percibida. Lejos de romantizar a este elemento de la sociedad, sabemos que las familias pueden desempeñar roles contradictorios al representar, por un lado, estos espacios de solidaridad, de cuidado, de amor, pero al mismo tiempo pueden ser potenciales ámbitos de conflicto y múltiples violencias que vulneran los derechos humanos de sus integrantes. Entre los principales obstáculos dentro de las familias para ser esferas creadoras de igualdad sustantiva y donde las mujeres y niñas puedan desarrollarse y cumplir sus proyectos de vida, está la desigualdad en la distribución de las tareas del hogar y de cuidados, así como la violencia. Por roles y estereotipos de género que conocemos, las mujeres y las niñas siguen realizando de manera desproporcionada las tareas de cuidado, alimentación, atención y de limpieza, convirtiéndose en obstáculos importantes para lograr una igualdad sustantiva incluso dentro del hogar. Lo hemos visto, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. El reto en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados está en lograr que estos dejen de ser vistos como una tarea exclusivamente femenina. Hemos estado hablando durante esta pandemia de la importancia de que los hombres sean corresponsables, asuman la parte que les toque, disfruten el tema del cuidado. Sabemos que a nivel global, igual como en nuestro país, las mujeres dedican el triple del tiempo en las labores domésticas y de cuidados. Y fenómenos como la migración han enraizado esta problemática, haciendo que incluso en aquellos hogares donde quien migra es una mujer, los padres no se hagan cargo de estas tareas, sino las niñas, las hermanas, las abuelas y las tías. En relación a la violencia, existe un avance importante porque ya es reconocida como aunque sucede en lo familiar, es un político público y no solo privado. Sin embargo, las familias siguen sin ser espacios seguros para las mujeres e incluso pueden ser letales. El 58% de los asesinatos dolosos de mujeres fueron cometidos por un familiar. Y aunque el Estado tiene como responsabilidad garantizar los derechos de las niñas y mujeres, el informe reconoce al mercado y a la comunidad como los otros dos actores fundamentales para crear una estrategia tripartita que permita superar los obstáculos que enfrentan, incluyendo la amenaza de los movimientos y discursos conservadores que hemos visto en el mundo y desafortunadamente en nuestro país. Como ustedes saben, el informe del progreso de las mujeres del mundo 19-20, familias en un mundo combatiente, cambiante, el mundo también es combatiente, pero cambiante. Este informe en México nos señala oportunamente 5 recomendaciones para crear una agenda política orientada a las familias en toda su diversidad. Recomendaciones que me gustaría resumir para que todas y todos las tengamos como tarea en nuestros espacios laborales. Primero es garantizar servicios públicos accesibles y de calidad para apoyar a las familias y promover la igualdad de género. El segundo es garantizar el acceso de las mujeres a ingresos propios adecuados. El tercero es proveer tiempo, dinero, servicios para cuidar dentro y fuera de la familia.
El cuarto, implementar políticas y normas migratorias orientadas a las familias y a los derechos de las mujeres. Y el quinto es mejorar las estadísticas sobre familias y hogares con enfoque de género. Quiero decir que todas estas recomendaciones están recogidas en los objetivos y las acciones del Proigualdad 2024 de nuestro gobierno. Y por eso aplaudo el esfuerzo que está realizando la revista Coyuntura Demográfica, así como el Colegio de México y ONU Mujeres, por dar atención a estos temas tan importantes para la construcción de sociedades más justos y sobre todo por plantear críticamente las opciones y oportunidades que tenemos para ofrecer una mejor vida a todas las niñas y mujeres de México. En el INMujeres reconocemos, valoramos y respetamos la diversidad de las familias, las que se componen por parejas heterosexuales o de la diversidad sexual y de género, las que deciden o no tener hijos e hijas, las que integran a otros miembros, las monoparentales, las unipersonales o incluso las que se establecen sin tener parentesco. En el mismo sentido, reconocemos el valor social que tienen las familias para el sano desarrollo de cualquier estado, el bienestar comunitario y en especial para el empoderamiento de las mujeres desde que son niñas. Su sana construcción social, económica y cultural es determinante para el goce y ejercicio de los derechos humanos. Nosotras, como institución rectora de la Política Nacional en materia de igualdad, reiteramos nuestra disposición y compromiso para trabajar con todos los sectores sociales, privados y públicos, y exhortamos a la academia para que siga trabajando en el sentido que lo ha hecho hoy con este número, para garantizar que todas las mujeres y niñas gocen plenamente de sus derechos humanos, sin importar en la familia que viven. En el INMujeres siempre tendrán una institución aliada y amiga en la lucha por construir un México igualitario que todas y todos queremos y merecemos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Nadine. Pues yo creo que yo voy a tomarte la palabra y voy a decir que esta reflexión que tú haces de la revista en el marco de lo que estamos viviendo hoy, nos lleva a que hay un espacio de discusión a retomar y de manera más o menos a corto plazo, ¿no? La mayor parte de los artículos, bueno, todos los artículos vienen de un trabajo que se hizo desde el año pasado y obviamente no contemplan estos efectos que tú mencionas de la pandemia en todo, en fecundidad adolescente, en violencia doméstica, en el tema de trabajo de cuidados, en la recomposición del trabajo femenino frente a la contingencia sanitaria. Entonces, si te tomamos la palabra, Nadine, yo creo que podríamos pensar en seguir, pues retomar estos temas ahora desde la reflexión de sus implicaciones desde la perspectiva de la pandemia. Edith es muy discreta y no va a decir, pero ya está preparando un número próximo de Coyuntura sobre, en general, procesos demográficos y pandemia. Pero yo creo que entrarle a este tema específico de familia y pandemia es un campo de trabajo pues, muy importante para medir implicaciones y poder anticipar y generar sinergias con las iniciativas de política que ya mencionó Nadine y que están en el marco del programa de Proigualdad. Pues le voy a dar ahora la palabra a Cristina Herrera. Cristina Herrera es profesora investigadora en el Colegio de México, actualmente coordinadora del programa de estudios de género de la misma institución. Y bueno, Cristina, bienvenida. Muchas gracias Silvia. La verdad que para mí es un honor y un gusto estar compartiendo este espacio con Belén Sanz, responsable de ONU Mujeres en México, con Nadine Gassman, presidenta de INMujeres, con Silvia Yorguli, primera presidenta mujer del Colmex, con Manuel Contreras, un amigo y colega, y también agradezco mucho la invitación a Edith Pacheco y a Julieta Pérez Amador, coordinadoras de este número, por haberme invitado a leerlo y a comentar parte de su contenido en esta reunión.
Voy a leer el comentario para no salirme del tiempo que me han asignado, pero en primer lugar quería saludarlas muy especialmente y a todos los presentes y darles una pequeña probadita del número para animarles a leer porque de verdad está increíble. Este número de la revista Coyuntura Demográfica es de gran relevancia para la agenda de género a nivel nacional y regional, porque ofrece trabajos de calidad que documentan, mediante datos duros y análisis rigurosos, fenómenos que son cruciales para la vida de las familias y especialmente de las mujeres, niñas y niños en nuestra sociedad. El eje central del número son las familias, pero en él se tocan temas como las brechas de género en el trabajo remunerado y no remunerado, en la educación, en los procesos migratorios, en las uniones y separaciones familiares, en la reproducción, entre otros. Así como también se plantean los retos de política pública que todo ello supone en la búsqueda de la igualdad de género y del disfrute de los derechos humanos de todas y todos. En sintonía con lo establecido en el informe de la ONU, Familias en un mundo cambiante, el progreso de las mujeres en el mundo 1920, este número de coyuntura demográfica muestra y analiza cómo la cambiante dinámica del mundo conduce a múltiples configuraciones familiares cada vez más alejadas de los tipos tradicionales, como dice el documento y como acaban de comentar mis colegas, y sobre todo los desafíos que esto implica. Así que me siento muy agradecida de haber sido invitada a leer y comentar este número. En mi caso, me enfocaré en 5 trabajos que tienen una relación más cercana con mis propios temas de investigación desde la perspectiva de género, y cuya lectura me ha resultado sumamente enriquecedora y valiosa. 3 de estos trabajos abordan la relación entre el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres mexicanas y las consecuencias que tiene la desigualdad en el reparto de la carga de cuidados, en la participación femenina en el mercado laboral y en el bienestar de las mujeres y de sus familias en general. Para empezar con el artículo de Ana Escoto, llamado La inserción laboral de las mujeres en México, una mirada longitudinal de corto plazo, ella muestra que, si bien los ingresos propios promueven la seguridad económica de las mujeres, la estabilidad del empleo femenino sigue siendo baja y caracterizada por trayectorias de corto plazo. El análisis de la dimensión temporal que posibilita la ENOE, con una medida que incluye la evolución durante 15 meses, destaca aún más el papel de las mujeres en la ocupación, visibilizando al mismo tiempo la inestabilidad de su inserción laboral. Esto permite problematizar las consecuencias positivas del empleo femenino y plantea retos para las políticas públicas en México. La autora plantea que si bien la participación laboral femenina está respondiendo de forma importante a la demanda laboral, incluso entre las mujeres con hijos, es necesario analizar la condición de disponibilidad de trabajar, ya que ésta da cuenta del desempleo oculto o desalentado que afecta particularmente a jóvenes y mujeres, y que genera trayectorias de corto plazo diferenciadas. El artículo de Ana presenta material gráfico muy bien logrado y sugerente que permite observar cómo las mujeres tienen una ocupación mucho menos estable que los hombres. Menos de 1/3 de las mujeres entre 25 y 54 años se mantienen ocupadas los 5 trimestres analizados, aunque se observan aumentos en las ocupaciones parciales y también se observan disminuciones en la proporción de mujeres en no ocupación y en condiciones de no disponibilidad en el corto plazo. El análisis conjunto de la participación laboral, las cargas de trabajo de cuidados y los años de escolaridad de las mujeres da cuenta que la división sexual del trabajo tradicional sigue siendo el principal impedimento para que las mujeres no solo se inserten en el mercado laboral, sino que lo hagan de manera estable y digna. El aporte del artículo es sumamente valioso, puesto que va más allá de la medición de la participación económica de las mujeres en un solo momento, estrategia que impide muchas veces apreciar el dinamismo y la intermitencia del mercado laboral. En una línea semejante, Landy Sánchez, en su artículo Brecha por maternidad en la participación laboral femenina, ¿cuál es el cambio entre generaciones con el aumento de la escolaridad?, también problematiza la relación entre trabajo remunerado y no remunerado, analizando la relación entre el incremento de la escolaridad de las mujeres mexicanas y su participación en el mercado laboral, utilizando datos de la ENIC entre 1984 y 2014. La comparación de un mismo grupo etario a lo largo de diferentes cohortes de nacimiento le permite a la autora examinar
en qué medida han cambiado los niveles educativos de las mujeres mexicanas, su participación laboral y lo que llama la penalidad por maternidad. Los resultados muestran una persistente brecha de participación entre quienes son madres y quienes no lo son, asociada con un relativo estancamiento de la participación laboral femenina desde el comienzo de los años 2000, pese a que la educación de las mujeres continúa creciendo. Contrario a lo esperado, Landi muestra que esta brecha es mayor en los niveles educativos medios y altos, en donde la participación de las mujeres en el trabajo remunerado es más alta. Esto nuevamente nos remite a la desigual distribución por género de los cuidados, particularmente las tareas de crianza. La maternidad penaliza a las mujeres reduciendo su participación laboral e ingresos de una forma que no le sucede a los hombres. Las normas tradicionales de género, nuevamente, no solo afectan la división sexual del trabajo al interior de los hogares, sino que también permean las políticas públicas, desde las educativas y sociales hasta las laborales y empresariales. Estas reproducen las desigualdades de género al penalizar la maternidad de diversas maneras, como, por ejemplo, comenta la autora, horarios escolares cortos, servicios de guardería escasos o contratos con jornadas rotativas y cambiantes, entre muchas otras. Landi Sánchez reflexiona sobre la necesidad imperiosa de contar con servicios de cuidado para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, pues permiten que tanto las mujeres como los hombres accedan al empleo remunerado. Sin embargo, como también profundiza el trabajo de Edith Pacheco, la sostenibilidad de la vida, el trabajo no remunerado de las mujeres en México, las mujeres realizan, en comparación con los hombres, el triple de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en todas partes del mundo, y México no es la excepción. En este artículo, Edith se enfoca en la carga de trabajo no remunerado y su distribución desigual al interior de los hogares, comparando datos de la encuesta intercensal 2015 y de la ENUD 2014. Analizando el tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado según sexo y quintil de ingreso o estrato socioeconómico, amplía el conocimiento que se tiene a nivel regional sobre este fenómeno, donde México parece mostrar una diferencia curiosa. A mayor ingreso, aumenta ligeramente la participación masculina en el trabajo no remunerado, aunque siga siendo mucho menor a la participación de las mujeres. La autora muestra que aún considerando distintos niveles de escolaridad, ingresos, ocupación y características de la vivienda, los resultados de ambas encuestas analizadas muestran la misma tendencia a que los varones de estratos más altos dediquen un poco más de tiempo al trabajo no remunerado en todos los rubros, entre estos, preparación de alimentos, limpieza, mantenimiento, compras y gestión, incluyendo el cuidado a personas de entre 15 y 59 años de edad. Sin duda, este es un dato que es necesario seguir analizando y explorando, pero le permite a la autora sugerir la interesante hipótesis de que este comportamiento abre la puerta para pensar que es posible una mayor participación masculina cuando las condiciones económicas mejoran. Esto supone la necesidad de reducir no solo las desigualdades de género, ya que la brecha en el uso del tiempo destinado al cuidado persiste, sino también la desigualdad social, para lograr una reorganización social de los cuidados que involucre a todos los miembros de las familias, pero también al Estado, al mercado y a la sociedad civil. En conjunto, estos tres artículos que acabo de comentar ponen sobre la mesa un tema que es crucial para la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres: la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a un ingreso propio de manera estable, porque este no solo es un recurso de poder fundamental para escapar de la pobreza y de la violencia, como muchos estudios han documentado, sino también porque en muchos hogares que no enfrentan estos problemas, la propia sostenibilidad de la vida es cada vez más difícil con un solo ingreso. Siguen dos trabajos que son un poco diferentes en la temática, pero que tienen la misma preocupación sobre las familias en el mundo cambiante, que son dos trabajos que analizan otro aspecto muy actual de las dinámicas familiares en transformación: la migración internacional como estrategia de sostenimiento de los hogares, en la que participan cada vez más miembros de las familias y que también plantean importantes retos a las políticas públicas con perspectiva de género. El primero de ellos es el titulado Para simbrar los paradigmas en torno a la migración, la llegada de menores migrantes a México, de María Adela Angoa y Silvia Giorguli. Ellas destacan el papel que están jugando en la migración reciente los menores
que ingresan a México procedentes de las fronteras norte y sur del país, lo que evidencia el carácter familiar de la migración contemporánea y al mismo tiempo la insuficiencia de los marcos normativos frente a estos movimientos poblacionales. Las autoras señalan que durante la década más reciente y como parte de la migración en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos, la presencia de menores de 18 años se ha incrementado, propiciándose vacíos legales e irregularidades tales como la separación de los niños de sus padres al momento de las detenciones, o generándose condiciones violatorias de sus derechos humanos, las cuales son más graves en el caso de aquellos que viajan no acompañados y que han llegado a representar más de la mitad de los menores en tránsito en algunos años. Es de suponer que las niñas y adolescentes enfrentan aún más retos que los varones de sus mismas edades en estos procesos. Las autoras llaman generación 0.5 a niños, niñas y adolescentes que vivieron o nacieron en Estados Unidos y llegan a México antes de alcanzar la mayoría de edad. Este flujo de menores enfrenta serias dificultades al retornar a México, muchas de tipo burocrático, para garantizar sus derechos de acceso a la escolaridad o a la salud, por mencionar los más importantes. La migración de menores que llegan a México por la frontera sur o norte ha sido constante durante los últimos 15 años y probablemente se mantendrá en el futuro. Esto requiere, como señalan las autoras, políticas migratorias conscientes del carácter familiar de los flujos de llegada y que responda a las necesidades de protección y de salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En una línea semejante, Gabriela Pinillos y Francisco Flores, en su artículo Migración de retorno y separación familiar, un estudio de caso en la Ciudad de México, profundizan en la migración de retorno y en sus efectos en las familias mexicanas, especialmente en la vida de las mujeres. En el contexto actual, que incluye medidas restrictivas y aumento de las detenciones en el país del norte, y frente a la mayor participación femenina en el mercado laboral, las mujeres migrantes han estado más expuestas a detenciones y deportaciones. A partir de un estudio cualitativo con mujeres retornadas de Estados Unidos a la Ciudad de México, los autores indagan en los procesos de separación familiar, rupturas y reconfiguraciones en las relaciones familiares de estas mujeres. Los autores encuentran que si el retorno ha ocurrido a partir de una medida restrictiva, luego de una deportación, puede resultar en separaciones familiares más prolongadas en el tiempo, implicando situaciones complejas y dramáticas, sobre todo cuando hay hijos menores de edad, de los que las mujeres se siguen sintiendo las principales responsables. Los autores muestran que las mujeres se encuentran sin redes familiares de apoyo en el retorno, que vuelven solas y de manera abrupta, particularmente luego de una deportación, son las que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a programas de apoyo oficiales que establecen requisitos específicos para ellas, como contar con una vivienda fija, tener personas dependientes bajo su cargo y presentar documentos de identidad u otros. Así, este trabajo llama la atención sobre la necesidad de conocer las distintas condiciones familiares de las mujeres retornadas para impulsar políticas de igualdad de género más efectivas. En conjunto, los 5 trabajos, desde sus diferentes enfoques y metodologías, conforman un aporte fundamental para comprender muchas de las problemáticas que afectan a las familias, pero muy especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas, y a las dinámicas de género que las mantienen en situaciones de desigualdad y dependencia, aún habiendo conquistado importantes espacios antes negados para ellas, como la educación, el empleo, la movilidad social y geográfica, así como vidas más libres de violencia. Persisten, sin embargo, importantes desafíos que las y los autores de estos trabajos incluyen en sus reflexiones finales y que es necesario retomar en los debates por la inclusión de las mujeres y la igualdad social y de género, especialmente por mayores esfuerzos para un cambio cultural que esté impulsado por políticas específicas. En suma, solo me queda felicitar calurosamente a Coyuntura Demográfica, a la SOMEDE, a InMujeres, a ONUMujeres, al equipo editorial de Coyuntura Demográfica, especialmente a las coordinadoras de este número, Julieta y Edith, y a todas las personas que contribuyeron a la realización de este número, que es imperdible y que animo calurosamente a leer y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Varios de las autores que mencionaste están conectadas, las saludamos con mucho gusto. Gracias por ese recorrido tan amplio. También
antes de dar la palabra a Manuel Contreras, si quisieran enviar alguna pregunta o comentario, en principio por el chat, dependiendo del tiempo que tengamos al final de la transmisión, pues daremos un espacio para comentarios y preguntas. Entonces le daría ahora la palabra a Manuel Contreras, especialista en violencia de género en América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Y bueno, además un egresado, nos da mucho orgullo desde el Colegio de México, egresado de la maestría en demografía. Manuel, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias, Silvia. Antes que nada, bueno, pues un gran gusto verles y sobre todo verles bien en estos momentos tan complicados, y bueno, también un gran gusto interactuar con personas tan queridas, la verdad, para mí, ya muchos años, ya saben bien quiénes, así que no voy a repetir los nombres. Agradecer la invitación a la SOMEDE, especialmente Edith, Julieta, por este espacio para comentar esta prestigiada revista. Me uno a las felicitaciones por el número, que es de suma relevancia, como ya lo han comentado, para pues analizar cómo se encuentra la situación de las familias en relación principalmente a todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Yo, bueno, como lo mencionó Silvia, yo de formación soy demógrafo, así como me gusta mucho ver cómo estos materiales, estos estudios muestran cómo la demografía es una herramienta tan útil y central para visibilizar aspectos sociales tan importantes que tienen que ver, como por ejemplo la desigualdad de género. Entonces, para mí eso me encanta. Y la otra cosa es celebrar y ver la colaboración entre pues, distintos tipos de instituciones, ¿no? Las académicas, organismos internacionales, el gobierno, y bueno, de algunas que he tenido también la oportunidad en algún momento de mi vida pertenecer, lo cual he estado muy honrado por eso. Así que para mí esa colaboración y que se plasme en un producto como este, pues es un gran logro ya de entrada en eso. Mis comentarios van a ser más como generales en algunos ámbitos, 3, 4 ámbitos. El primero que quiero tocar es el del patriarcado en general. Y cómo todos los artículos que leí y el resto que ha comentado Cristina y todo lo demás, el informe de ONU Mujeres, pues muestran claramente cómo el patriarcado enmarca, envuelve, moldea, forma las relaciones familiares con repercusiones claras en contra de las mujeres en su salud mental, en su bienestar. Entonces, para mí ese como es un gran, presentar esta evidencia me parece muy importante para ratificar cómo este patriarcado se está tan metido en las relaciones familiares. Y me encanta la línea de no existe un modelo único de familia y nunca ha existido. Sin embargo, lo que sí existe y por muchos años ha existido es un modelo ideal de familia asociado al patriarcado. Hay una idealización del concepto de familia como homogénea, heterosexual, duradera y cerrada al espacio público y que está en las raíces más profundas del patriarcado. Y los comportamientos, principalmente los comportamientos de las mujeres que pongan en riesgo dicho estado, son altamente condenados por la sociedad. Para la sociedad en general, por las normas sociales, la meta es prioritaria, la meta de tener este ideal de familia, incluso aunque esto signifique sacrificar el bienestar de las mujeres. Muchas veces sucede que incluso al rompimiento de esta idealización de la familia se le atañen los problemas generales de la sociedad. ¿Cuántas veces no escuchamos, incluso en servidores públicos, en muchas personas, que el problema de la sociedad, de la violencia, de la pobreza,
es porque ya la familia es disfuncional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Que el problema es porque ya no, las mujeres no cuidan a los hijos, a las hijas como antes. Entonces, ahí se ve cómo hay un verdadero reto. A mí el artículo de Norma Ojeda que me tocó leer me parece muy importante porque justamente va desmenuzando para lo que la sociedad significa la igualdad de género. Y vemos cómo hemos avanzado, sí, mucho, en muchos campos, en el campo de lo político, lo económico, pero hay otros campos que han sido mucho más complicados. Aunque no que el económico, el político, el de educación no tengan muchísimos retos, pero hay unos campos en donde, por ejemplo, cuando Norma Ojeda desmenuza, hay unas normas de actitud donde sí, la gente dice, está bien la igualdad de género, qué bien, hemos llegado a eso, pero ya cuando se entra más a detalle, ya no es tan así. Siempre se sigue diciendo que más allá de todo esto, finalmente se vuelve a que la prioridad al final es este modelo de familia, a donde se le agrega en el fondo pues estas convenciones de hombres como principales proveedores y las mujeres como responsables primarias del cuidado en el hogar. Más allá de que pues de los avances, y bueno, ya ni hablo de la cuestión de la sexualidad, que eso es de lo más atrasado que hay en los avances de desigualdad, en los avances en el sentido de igualdad de género. Entonces, llama la atención que estos prejuicios, estas normas sociales están tan interiorizadas que incluso muchas veces no se cuestionan a la hora de formular políticas y programas. O sea, me ha pasado ver algunas políticas que al final, por ejemplo, claramente asocian que si hay una separación, la primera responsable son las mujeres. No sé el caso de México, no recuerdo, pero así hay en muchas leyes. Entonces, inmediatamente es el estereotipo de asociar, y no solamente el estereotipo, la realidad de asociar, la norma social de asociar a la mujer con la parte del trabajo en el hogar. Entonces, para mí, yo he visto que en nuestra época vivimos como en una encrucijada. Las mujeres viven en una encrucijada en donde, por un lado, están todos estos avances en el empoderamiento y que se impulsa desde diversos ámbitos políticos, en el ámbito incluso de medios, de comunicación, etcétera, en donde se impulsa escolar, etcétera, en que las mujeres tomen posiciones de igualdad con los hombres, pero al mismo tiempo, no se ha cuestionado a ese nivel este ideario de familia convencional. Y entonces se queda en una encrucijada en donde lo que pasa, pues es lo que han dicho, el triple trabajo laboral de las mujeres, porque van avanzando en un lado, pero al mismo tiempo, en el área de productividad, etcétera, educativo, pero al mismo tiempo la sociedad le sigue exigiendo ese cuidado principal en el hogar, en donde claramente pues las políticas no han y programas al final no han llegado a la necesidad y que además hay una cuestión de rendición de cuentas para los hombres de ese involucramiento, ¿verdad? Entonces, ahí está esa situación y por eso ahora estamos con esta cuestión de la triple jornada cuando los hombres no se hacen responsables por esta parte. El segundo ámbito del que quiero mencionar es la perspectiva de interseccionalidad. Que todos los artículos hablaron de la importancia del análisis de esta perspectiva, aunque no lo hayan nombrado de esta manera, pero es así. O sea, y bueno, por ejemplo, a mí me gusta este dicho en el COVID donde dice, todas estamos bajo la misma tormenta, pero en diferente barco, ¿verdad? O sea, no nos toca de distinta manera. Lo mismo aplica en el patriarcado, por lo que vimos en los artículos. El patriarcado como
finalmente se resaltan las grandes desigualdades sociales y cómo a los avances justamente sociales respecto al nivel educativo, acceso a anticonceptivos, el retraso a la primera unión, al primer embarazo, la participación del trabajo remunerado, la participación política, benefician principalmente a unos grupos favorecidos socioeconómicamente y otros quedan marginados, en donde uno las brechas de género se van cerrando y en el otro se mantienen o incluso con una cuestión como la pandemia se llegan a atrasar y eso incluso puede producir una misma desigualdad entre el mismo grupo, por ejemplo, entre las mismas mujeres, en el grupo de desigualdades sociales. Entonces, esa es una parte que me parece fundamental que se haya tocado y que es parte medular de los artículos. Poner enfrente el asunto de la interseccionalidad y que cómo hay grupos marginales, grupos de mayor vulnerabilidad en que estos avances, estas políticas, estos progresos no les están llegando. Y el tercer punto es el de la importancia de la salud reproductiva. Y aquí, nuevamente, por ejemplo, en los artículos de Rosario Cárdenas queda en evidencia el atraso que hay en esta materia, y nuevamente en algunas regiones. En el artículo de Julieta Pérez, pues, cómo el embarazo adolescente y unión temprana, pues, se va ligando a consecuencias negativas, es clarísimo, que, bueno, hablan de la disolución, pues esa disolución puede traer muchas cuestiones, bueno, algunas obviamente muy positivas, pero otras negativas, pero esa disolución de la pareja que marcaba en su artículo, pues seguramente y en muchas de las ocasiones, pues bien, se antecede la violencia contra las mujeres por parte de la pareja. Y eso está en una evidencia clarísima que uno de los grandes factores de riesgo para la violencia en contra de las mujeres por parte de la pareja es la unión temprana y el embarazo temprano. Entonces, ahí también es algo que es muy importante que se visibilice. Y bueno, lo otro es, nuevamente, volvemos a la poca parte, y ahí me gustó el evidenciar la poca participación de los hombres en general en el cuidado, pero también el cuidado en la cuestión reproductiva. No se ponen condón. Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, yo no voy a hablar de mis cosas, ¿verdad? No, voy a hablar de lo que yo estudié hace muchos años. De eso hice mi tesis de maestría en el 98, 99, cuando hablábamos de la participación de los hombres en los métodos anticonceptivos y vemos y sigue habiendo una participación pues relativamente marginal, que también nuevamente se añade, ya esto hablamos 20 años, entonces hay todavía mucho trabajo por ahí. También me dio gusto haber citado un libro que hice también con unos colegas en el Fondo de Población hace muchísimos años y cómo sigue siendo relevante el tema de la participación de las políticas para impulsar una mayor igualdad en la que tiene que ver en la toma de decisiones en los aspectos reproductivos. Y ya lo último para terminar, porque no sé, creo que ya me estoy pasando mucho, de tiempo, es en el tema de las políticas públicas. Y eso, a mí me gustó que todos los trabajos conectan con recomendaciones claras, lo cual me parece fantástico, recomendaciones a este nivel de políticas programáticas, que no se quede solamente a nivel teórico. Entonces, la primera que me parece es la necesidad de transformar las instituciones. Nuestras instituciones son patriarcales. El sector educativo, ahí tenemos una institución tan importante para realmente estar trabajando en políticas hacia la transformación, por ejemplo, programas de educación sexual, etcétera. Otra de las cosas que me gustó es lo que decía Belén, el reconocimiento de distintos tipos de uniones, pero que este reconocimiento sí se quede plasmado
y que no solamente en la política, pero que realmente se pueda transformar las normas sociales en este reconocimiento de distintos tipos de uniones. Y en eso yo les quiero comentar una cuestión que también me parece muy importante, las políticas y programas de familia, que se comentaba en uno de los artículos. Yo estuve en un grupo focal en Honduras alguna vez y me decían los hombres, pero es que a mí nadie me enseñó realmente cómo interactuar con mi pareja. Nadie me dijo, la única institución que me dio cierta guía, a mí nadie me dijo qué me iba a esperar con esto. La única institución que me dio una cierta información, orientación era la religiosa. Eso me decían. Entonces, no hay una política fortalecida e implementada para atender qué significan las relaciones familiares, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás que para impulsar la igualdad de género dentro de la familia, que ya lo han comentado anteriormente. Y bueno, lo otro de la intersectorialidad, pues por ahí, como dijera por ahí alguien, que por el bien de todo, primero los pobres, pues sí, o sea, hay que cerrar brechas primero ahí en esa área, las brechas de género en lugares en donde ya se está claramente localizado, ¿no? En donde hay que invertir más. También los programas en la transformación de normas sociales, no solamente a nivel política, hay ya varias experiencias de cómo transformar las normas sociales, sobre todo las que tienen que ver con la desigualdad de género, cómo hacerlo. Ahí hay ya varias experiencias internacionales. Y bueno, ya finalmente la importancia de construir alianzas con las instituciones, el trabajo con sectores no convencionales. Ahí meto también un comercial del Banco Mundial, es parte de lo que hace, lo que hablamos de la transversalización de programas de género y de violencia basada en género con sectores que no son los que comúnmente pues se meten a estos temas, en transporte, energía, bueno, todos los varios sectores de desarrollo. Y ahí también aplaudo, por ejemplo, la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, en donde sí justamente está impulsando la transformación de instituciones, la alianza con instituciones que no solamente también están las típicas trabajando en cuestiones de igualdad de género. Nada más, nuevamente felicitarles, un gran número, una gran contribución al campo, a todas y todos nuestros asistentes, léanlo y yo espero que esto sea una muy buena contribución para políticas y programas hacia lo que pues estamos aquí todos buscando, que es la igualdad. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta lectura, esta visión así más integral y en diálogo con otros sectores, además de la interseccionalidad con otras formas de desigualdad, que efectivamente está en varios de los artículos. Destaco esta parte de traer también la mirada desde las masculinidades y los cambios en política pública que también se requieren en ese sentido, y bueno, pues lo veo como parte de continuación de este diálogo. Ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si pudiéramos dar unos 5 o 10 minutos como tenían las organizadoras planteado para comentarios, y empezaría por preguntarles a Julieta y Edith si ellas quisieran comentar algo. ¿Sí? Entonces, Edith primero, después Julieta. Bueno, yo creo que una de las tareas fundamentales es visibilizar el papel de todos los que participamos en este esfuerzo y ejercicio. Julieta realmente participó en lo que es la ficha México y a partir de eso ella estructuró el número. Las invitaciones ella pensó como en las autoras o los autores específicos de cada tema, y yo creo que hay que señalar que este ejercicio lo hizo ella porque yo creo que no nos lo va a decir, pero sí es muy importante
decir que fue idea original de ella, y luego entramos pues acompañándola, Adela Angoa, que pues es nuestra, realmente juega un papel fundamental como editora adjunta, y hacia el final, como ustedes pueden haber comprobado, la revista tiene un trabajo editorial muy importante. Y es también importante hablarles de ese equipo editorial, ¿no? Desde nuestra corrección de estilo, que es Guillermina Herrera, nuestro diseño editorial de Maritza Moreno, las ilustraciones de Sol Villegas y el maquetado también de Maritza y de Rodrigo Villaseñor. A mí me parece importante que en este número de hablar de las familias también hablemos de nuestra familia de coyuntura demográfica, que tenemos pues una tarea que siempre nos emociona cuando llegamos a ver el número, y bueno, y sí era importante señalarlo. También tenemos un comité editorial que es pequeñito, pero que es fundamental para la revisión de los trabajos, que Rosario Cárdenas, la misma Silvia que está aquí, Gerardo Leiva, Carla Pedersini, Mauricio Rodríguez Abreu y Patri Vargas. Entonces, bueno, era lo que yo quería decir, porque todo lo demás sobre el número y la importancia del número, pues creo que ya se ha puesto en la mesa. Gracias. Muchas gracias, Edith. Me lo robaste porque yo también quería cerrar haciendo un reconocimiento a todo el equipo de Coyuntura Demográfica, pero también especialmente a ti, que llevas la dirección de la revista pues, de una manera excepcional, ¿no? Llevas en un tiempo complicado de búsqueda de recursos, de organizarnos a todos, entonces también gracias a ti, Edith. Julieta. Hola, buenas tardes a todos. Pues a mí me lo robaron ambas y ya nada más nos vamos a aventar las flores, pero antes de aventárselas quiero agradecer, quería agradecer a Adela Angoa de nuevo porque, sin ella el trabajo no podía hacer. Todo el trabajo administrativo de la revista que, ahora me vine a enterar todo lo que implica. Yo ya había participado en la revista como autora, pero nunca en la coordinación, en el diseño. Y eso ha sido, pues sin Adela no se podría, ¿no? También quisiera reconocer también quien estuvo a mi lado también en las cuestiones organizativas por parte de ONU Mujeres, que fue Teresa Guerra y Ana Laura Molina. A ambas les mando un fuerte abrazo. Y bueno, este es nuestro segundo producto, entonces para mí es muy, muy satisfactorio pues que hayamos completado este segundo paso, ¿no? Y finalmente, pues también decir que pues es un placer trabajar con Edith. Por supuesto, yo tengo un gran sesgo hacia Edith porque pues los años nos han ligado de muchas maneras, pero muchas gracias porque tienes me diste total libertad para poder precisamente plantear opciones de quién podía ser invitado a participar. Y bueno, siempre me sentí muy apoyada por ti. Y bueno, agradecer muchísimo, por supuesto, a Belén, a Nadine, que nos acompañan el día de hoy. Es sumamente importante, como bien dijo Silvia, en un momento de dificultad económica, encontramos una fuente de ingreso que nos permitió realizar nuestro trabajo extradoméstico. Entonces, me parece, muchísimas gracias a ambas por el apoyo. Silvia, muchas gracias igual por el acompañamiento, y a nuestros dos comentaristas, Manuel Contreras y Cristina Herrera, que gracias por el largo trabajo que realizaron y en corto tiempo, debo decir. Y también quiero decir que todo este trabajo editorial que ya mencionó Edith se realizó en un tiempo récord. Edith, no dijiste, pero creo que se hizo todo en la mitad del tiempo de lo que normalmente Coyuntura ocupa. Entonces, agradecer también a todas y cada una de las autoras y al autor, hay un autor que no mencionamos, a Francisco, porque pues su participación en los seminarios fue muy enriquecedora para poder terminar los productos. Entonces, pues muchas gracias a todo el mundo y a todos los presentes por acompañarnos, y pues también los invito a que lean este número de Coyuntura Demográfica. Gracias. Gracias, Julieta. Bueno, voy a leer de quienes han mandado en el chat: Nina Castro, Patricia Vargas, Ana Escoto, Norma Jeda, Emma Liliana Navarrete,
Gaby Cervantes, bueno, por supuesto, Tere Norma Ojeda, de los autores, Coto, María de la Paz, Andrea Bautista, Carla, los trabajos del Sistema Nacional de Cuidados, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues si ya no hay más comentarios, Pati Vargas, ¿tú querrías decir algo más por Somede? No sé si está por ahí. Vaya, Pati. ¿O Mauricio? ¿No? Hola. Bueno, a ver, Pati. Solamente para agradecerles. Sí te oímos, Pati. Sí. Solamente agradecerles evidentemente a todos los que han participado, a todo el equipo que ha hecho posible la revista, por este gran trabajo y gracias por permanecer, porque es muy importante que en estos tiempos difíciles se sigan mostrando los productos del trabajo académico en cualquier foro, y la revista Coyuntura Demográfica es una forma excelente de evidenciar el trabajo académico en torno a los diversos temas de actualidad que se están discutiendo. Gracias a todos, gracias al equipo de Coyuntura Demográfica y evidentemente a todos los miembros de nuestra Sociedad Mexicana de Demografía. Gracias, Pati. Pues creo que con esto ya damos por terminado el evento. Otra vez, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pati. Un gusto verlos todos, aunque sea por este medio. Y bueno, pues ya esperamos el pretexto próximo. Ya Nadine nos dejó tarea. Entonces, esperemos que pronto estemos siguiendo con esta discusión en otros espacios. Adiós. Chao, gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.